Dale shake al lunes, como si fuera viernes, por fin es lunes. La semana comienza con hielo y con flow. Hola, ¿qué tal a todos? Por fin es lunes, es 10 de noviembre. Gabo, querido, tenemos invitados de lujo. Pero de lujo. De esos que te hacen que tengas ganas de que sí sea lunes tú. Por primera vez en muchos lunes. Por primera vez en muchos lunes, y yo estoy muy contenta porque además nos van a antojar una escapadita al cine. Qué mejor manera de empezar la semana y el lunes que con una película mexicana, terror, pero de eso nos van a contar más adelante. Nos acompaña Natalia Solián. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto tengo de estar aquí. Muchas gracias, nosotros más. Y hola, yo Rubio, ¿cómo estás? Bien, aquí listo para combatir al lunes. Yo creo que sí hay que darle contexto y explicar quién es Olayo, porque no creo que nadie sepa quién es Olayo, pero ¿sí? ¿Crees que es necesario dar contexto? Yo pienso que sí. Bueno, yo también pienso que sí. No, Olayo, Es director, productor, conductor, guionista. ¿Qué no has hecho en tu vida, Olayo? No, bueno, nada de eso he hecho bien. Ese es el problema. El que mucho abarca, poco aprieta. Muchas personas creo que dirían lo contrario, sí. Nosotros estamos muy honrados de tenerte, de tenerlos. Y pues como les platicábamos antes de empezar, este es un programa homenaje al lunes. Y como un homenaje. Es una apreciación optimista del lunes. Casi un tributo al lunes. Eso. Un muy empezar con el pie derecho, Olayo. Exactamente. Un empezar con cariño. Sí, con No, porque puedes ganas. empezar con el pie izquierdo, pero puedes empezar con cariño. Venga. Y es lo que intentamos todos los lunes. O un lunes amoroso. Empezar un amor al lunes. O puedes empezar con la maldición gitana también, porque en este programa tenemos la mala costumbre de que nos gusta empezar y abrir boca con el cóctel de la semana. ¿Sí saben de la maldición gitana? Bueno, me la imagino. Ok, la maldición dice que si empiezas tomando el lunes, tomas toda la semana. Ah. Tiene sentido. Y nosotros invitamos a la gente a que empiece su semana tomando. Ajá. Sí. No por alcohólicos, sino porque, pues, ¿cómo podemos lubricar un lunes si no es con algo fuerte? Bueno, porque nos gusta divertir. O quizás un poco por alcohólicos. También puede ser. Mi Gabo, querido. Bueno, lo que queríamos saber, querida Natalia, es, ¿tú con qué bebida recomendarías ver la película de la que venimos a platicar el día de hoy? Definitivamente con mezcal. Mezcal. Sí. Es una tradición, es algo que nos une a Olayo, Rubio y a mí, con lo cual le dimos la bendición al inicio de la filmación de esta película, y por no romper esa tradición y por hacer los honores a ese bonito inicio de rodaje, yo diría que mezcal. O sea, habían tomado mezcal el día que se metieron a la locación. Exactamente. Muy bien. Wow, muy bien. Sí, muy o sea, es que Natalia quería pedirle autorización a los espectros que habitan el ex hospital de convalecientes del Centro Médico Siglo XXI, que es un edificio abandonado ahí en medio de muchos hospitales, que sirvió de depósito de cadáveres, sí, lo podemos llamar así, durante COVID. Todo un tema ahí, y digo, quedó inhabilitado en el terremoto del 85, o sea, tiene toda una historia ahí que bueno, involucra posiblemente la existencia de espectros. Almas atrapadas. Almas quizá atrapadas ahí, congeladas en el tiempo, por lo que Natalia quería pedir la autorización y se le ocurrió un día en medio de una borrachera. Y yo la verdad es que me quería quedar en la cantina en la que estábamos. Eso yo tenía la duda, o sea, ¿se estaban emborrachando dónde? Porque digo, Exacto, ¿dónde empieza me imagino esta que no nos historia? estaban echando una banquetera. Estábamos en el Páramo, ¿no? ¿Sí fue ahí? Sí. Sí, ¿no? O primero estábamos en otro lado. Primero estábamos en una cantina de renombre, cuyo amigo tuyo es dueño. No, primero estábamos en el Campo Baja. Primero estábamos y luego fuimos al Páramo. Baja, comiendo delicioso. Y ahí tú dijiste, vamos a la locación. Y yo quería ir a la locación porque la verdad es que, o sea, estábamos trabajando, no empezó esto como una así, aquelarre, estábamos chambeándole y de pronto fue como, bueno, no hemos comido, vamos a comer marisco. Pues una chelita, ya te vas ahí como entonando. Terminamos, ¿no? Ahí ¿en dónde, cómo se llama la cantina? En el Páramo. En el Páramo, sí. Y de ahí, pues nada, a mí se me antojó, dije, ya terminé, vamos a empezar a filmar, no va a haber tiempo después, es de noche, Olayo tiene las llaves en la mano. Todo se conjuntó para que la siguiente decisión fuera, van a bendecir el lugar o pedir permiso. Y se metieron los dos solos. Nos metimos los dos solos, ya de noche. Y la verdad es que yo quería estar ahí de noche antes de las noches de filmación. Como que también esa intimidad nunca la tienes en el set. Iba a ser yo sola el 90% de la peli.
como que me daba mucha curiosidad qué se siente o qué se sentía. Claro, porque para ese punto era fin de semana, no había ya trabajadores porque estaban trabajando día y noche construyendo los sets. Y una vez que empiezas a filmar, de pronto tienes ahí a más de 100 personas. Sí, y nunca Entre- para, o sea, hay como una cosa que uno piensa que, claro, ves al personaje en la peli solo siempre, pero la verdad es que tienes otros 30 changos enfrente de ti saltando igual que tú. Más de de un lado 30, a eran más de otro. 100 personas, entre todo, desde catering, gente de cámara, gente de staff, asistentes de dirección, asistentes de producción, etcétera, etcétera, vestuario, maquillaje especial, etcétera. Pues sí, claro que se acumula mucha gente y tú querías realmente sentirte ahí sola. Contigo, o Bueno. sea, creo que fue el único momento que El tuvimos. observador. El observador, Natal y yo. ¿Y Oye, cómo y- se sintió? Ay, Eso, perdóname. iba a preguntar lo mismo. ¿Cómo se sintió llegar y percibiste algo, sentiste alguna vibra, se manifestó algún ente mientras estaban rodando? Mira, Olayo va a decir que no, así que voy a dar yo primero mi respuesta. Sí es un lugar que se siente particular, o sea, no es como pararte aquí en el centro de la Que también explanada. aquí podría haber mucho Seguramente. ente oscuro, siempre. Seguramente, pero es que yo creo que cuando un lugar atraviesa o sea, hay tanto sufrimiento alrededor y Claro. la enfermedad es algo muy peculiar, te genera, pues sí se imprime algo ahí, Sí. ¿no? Además, a mí me daba mucha curiosidad eso de fue bodega de cuerpos en COVID. Yo decía, venga, pues, o sea, si hay algo ahí, yo prefiero verlo antes que nadie y saber que está ahí. Y nunca nos pasó nada. La verdad es que estuvo muy chido, pero yo digo que es porque yo pedí permiso. Creo Puede que ser. sí, creo que sí, puede ser. Yo pienso No. que más bien había que pedirle permiso al Instituto Mexicano del Seguro Social para poder Lo entrar a cual filmar. se hizo en tiempo y forma. Muchas gracias Ahora- al IMSS que nos recibió también. No, por supuesto. Sí, sí, sí. Ahora, no, no buscamos una locación con esas características porque necesitáramos esa inspiración. Afortunadamente sí sirvió para Natalia, por ejemplo. Lo que necesitábamos era ese espacio, la arquitectura de ese edificio. Ok. Es un edificio antiguo, bueno, relativamente antiguo, con un diseño arquitectónico que era compatible con el formato que elegimos para filmar esta película y con la óptica anamórfica. Necesitábamos amplitud, pasillos amplios, espacios amplios. Entonces, más bien lo utilizamos como un foro, no tanto porque necesitáramos la vibra. Espectros. Pero le añade la mística, ¿no? Porque además Claro. Tormento es una película de terror. Exactamente. Entonces creo que le añade esta vibra y a la mística de la película y eso me parece genial. Eso no habíamos dicho, no habíamos dado el nombre de la película. Porque Estamos siempre se hablando nos aquí pasa de la el película contexto, Tormento, que se estrena el próximo 13 de noviembre, Gracias. únicamente en salas de cine, ¿es correcto? Así es, se diseñó, se concibió y se diseñó para salas de cine, para hacer una experiencia sensorial y emocional que definitivamente se disfruta en una sala de cine. Suena a discurso mercadotécnico, pero en este caso sí estamos siendo absolutamente honestos. Es una película hecha para el cine con un diseño sonoro que únicamente se va a poder escuchar y sentir en una sala de cine. Una peli de terror. Sí. Y tú ya no querías hacer pelis de terror. Yo ya no quería hacer más pelis de Y te terror. convenció el señor a hacer pelis de terror. Pues es que mira, si se pone borracho conmigo, me lleva a la locación borracha. Luego, él dice que escribió el guión para mí, entonces imagínate que te llegan con Él todo dice. eso. Él dice, Según él. Evidente, encantador. Y si no, a ver, ¿para quién más? rápido de mente. Si no hubiera sido para ti, ¿a quién más le podría haber escrito este guión? Ay, tira, tengo una lista. Ay, platícanos, aquí nadie se va a enterar. O sea, mira, lo que yo sí pienso es que Olayo Rubio dijo, ella probablemente está tan loca como yo, se lo va a tomar tan en serio y tan a pecho como yo. Y sí fue así, porque al final ya éramos los dos ahí como en medio de la vorágine de las madrugadas, porque la filmamos en 16 madrugadas. Nunca voy a 16 dejar de madrugadas. decir el Wow. número. Muy poco tiempo, Muy poco todo tiempo. de noche. Sí. Entonces, obviamente, había mucha presión. Y evidentemente llegó un punto en el que el crew ya empieza a chambear, o sea, el arte no alcanza para, o sea, nos encanta todos lo que hacemos, pero llega un punto en que ellos van a lo que van. Claro. Y ya Olayo y yo éramos así, la safety zone, Ujú. que pues, sí, era como, oye, va tu cara y mi carrera de por medio. O sea, ¿Cuántas venga. películas de terror habías hecho antes? Yo solo hice Huesera antes que Ujú. esta. Después la empecé a sacar un poco, la verdad. Como que dije ya. ¿Por qué? Pues porque no quería como ser la actriz que sabe gritar y asustarse y llorar muy bien y que de pronto dijeran, no, es que Natalia estaría increíble para esta comedia, pero ella solo hace horror. ¿Qué Claro. pasa? O sea, mucho tiempo antes de entrar al mundo de la actuación de lleno, yo me dediqué a dirigir casting en foro. Y claro que dialogaba con los productores y los directores que ya tenían como un casillero para cada actor. Y a mí eso como que me asustaba un poco. Digo, ahora realmente es lo que menos me importa. Pero sí ahí yo como que todavía estaba
tratando de sentirme segura en esa zona. Claro. Sí. Y Olayo, ¿tú por qué elegiste el terror? O sea, ¿por qué pasar de documentales, de temas muy importantes también, o sea, dentro de la música, pero también de la política, pero hasta meterte con la selección y el fútbol, a hacer una película de terror? Porque siempre había querido hacer una película de terror. Eres fan del terror. Ajá, antes que cualquier documental. No tanto, no lo consumo tanto, porque se producen muchísimas películas de terror, pero la mayoría lamentablemente están mal actuadas, Sí. terminan siendo muy fársicas, son involuntariamente cómicas. Entonces no lo consumo tanto, pero me interesaba muchísimo la construcción del artificio. El terror es cine puro, es Sí. muy cinematográfico, generación de atmósferas, manejo de suspenso, todo, es dirección. De hecho, el éxito de una película de terror, y no hablo de taquilla, hablo de éxito en términos de funcionalidad, depende mucho más de la dirección que de la trama. Lo veníamos platicando en el auto, hablando de amigos que se dedican al teatro, que la verdad, el terror es cine puro, ¿no? La trama es un vehículo para generar atmósferas. La trama es un vehículo para generar sensaciones, sentimientos. Entonces, por ejemplo, esta película es una experiencia sensorial y emocional más que, yo diría, la narración de una historia, ¿no? Oye, digamos, nos acabas de decir que no consumes demasiado cine de terror, pero algo te ha inspirado. ¿Quién te ha Claro. inspirado? ¿Qué te inspiró, digamos, a decir, güey, yo quiero hacer esto? O algo así, o algo más chingón que esto. The Shining, Ok, Sí, nada más. clásico. Kubrick. E.T., Clásico. E.T., Ah, mira, Ay, E.T., para E.T. muchos niños es una película de terror. para mí lo fue, sí. Es E.T., la expectativa que genera la aparición de un ente extraño, completamente desconocido para un niño solo en un entorno suburbano en los Estados Unidos. Eso es terror. Entonces, Spielberg, Carpenter, obviamente, ¿no? Para todos, yo creo. Y también películas que no necesariamente son de terror, ¿no? Está, por ejemplo, una que tiene elementos de terror, pero no es de terror, de Adrian Lyne, que se llama Jacob's Ladder, Ok. también de 1990, que fue muy influyente en esta película. Y todo Texas tipo de Chainsaw cine. Massacre. Texas Chainsaw Massacre, que sobre todo, la verdad es que no fue tanto una inspiración directa para esta película, ni mucho menos. Claro que es de mis películas de terror favoritas, pero sí la utilicé como una especie de ejemplo, referencia para Natalia. Para graduar los niveles de intensidad del personaje. Ok, básicamente. ok. Oigan, ¿y cómo describirían entonces la atmósfera de la película o una breve descripción como para antojarla a quien nos está viendo del otro, escuchando en su trayecto este lunes? ¿Cómo describir algo tan intangible y abstracto como puede ser la atmósfera de una película como esta? Pues Exactamente. básicamente es una película que inicia con un tono y tratamiento realista, Ok. estilizado pero realista, y poco a poco nos vamos adentrando a una especie de pesadilla. Ok. De la Y realidad esa a la pesadilla. evolución, quizá el espectador no la percibe conscientemente, pero sí inconscientemente. Va evolucionando y, por ejemplo, en términos de diseño sonoro, la película inicia con los sonidos de un mundo urbano, caótico, etcétera, y conforme se va desarrollando la película y el personaje, digamos, va entrando va subjetivizando su apreciación, también el sonido la acompaña y desaparecen los sonidos, se desvanecen todos los sonidos de la calle y los sonidos del espacio donde se encuentra, ¿no? Los sonidos, digamos, realistas, y empiezas a escuchar más bien los sonidos, pues, del silencio por un lado y de la soledad, pero también de lo que podríamos quizá considerar e interpretar como fuerzas espectrales hostiles que le están acechando, que en realidad están quizá en su psique, ¿no? Quizás provienen de su inconsciente y la persiguen, son traumas, fantasmas que le están atormentando. Wow. Justo, yo te quería preguntar, Natalia, porque en el tráiler lo que alcanzo a ver, y no quiero spoilear absolutamente nada, pero es ahí, el personaje principal es una guardia de seguridad, ¿no? En un hospital. En una morgue. En una morgue. Ese es, digamos, no voy a pasar de ahí. Pero tú trabajaste, o sea, ¿te inspiraste en alguna actriz, en algún personaje de alguna película en particular o lo desarrollaste por tu cuenta y vámonos? O sea, creo que hicimos como un mundo de pedazos, de momentos álgidos que nos han marcado. Uno de ellos está en esta película de La Masacre en Texas, de la original. Pero no, creo que más bien como que toda la cosa iba en desarrollar ese dispositivo de angustia y cómo, o sea, sí hay referencias, pero creo que lo importante era como detallar esa progresión que es difícil de verse en otros ejemplos. O sea, siento que el mundo
normalmente del cine nos presenta como cuadros muy hijos del proceso de edición y nosotros queríamos como ir detalladamente a cómo se desarrollan esos estados anímicos. De hecho, la película inicia con un plano que es completamente un trayecto de ella en el coche quedándose dormida. Y eso es un tiempo real, en un desarrollo real. O sea, lo que nos, prácticamente lo que nos tomó filmarlo fue lo que dura el trayecto. Entonces teníamos, bueno, Layo tenía eso planteado en el guión. A mí me gustaba como la idea de poder desarrollarlo así, y más bien como que ese naturalismo fue lo que intentamos, ¿no? Sí. O sea, en todo caso esperemos que seas una inspiración para futuros personajes. ¿Te imaginas? Que nos paguen. Que te agarren de referencia. No, y es Páguenme. que fuiste sumamente intuitiva, siento, para encarnar a esta guardia de seguridad. Sí, es que tampoco había, o sea, yo trabajo mucho así, llego y le pregunto al director como, oye, ¿cuál es tu mundo así? O sea, ¿cómo te estás imaginando y a qué se parece? Y cuando llegué con esa pregunta con Olayo fue como de, pues, mira Texas Chainsaw Massacre. Básicamente. Ahí está, ahí te voy. Y me perturbó hasta Yo creo que hay muchas hasta la cosas que fecha. definitivamente ayudaron. Y ahora que lo pienso, sí, efectivamente la locación fue importante, Muy que sea bien. un lugar real, ¿no? Donde había Sí. guardias de seguridad por todos lados, porque es Centro Sí. Médico Siglo XXI. Claro. Sí. Y había mujeres guardias de seguridad por todos lados. Hospitalaria. Igual los pasillos, a mí había gente de producción que insistía en que filmáramos en otros lugares y utilizáramos pantallas azules y pantallas verdes para hacer extensiones digitales de los pasillos. Y yo decía, no, yo quiero caminar en ese pasillo. Sí, Y quiero que Natalia recorra el trayecto completo de ese pasillo. Yo quiero espacios tangibles, físicos. Yo quiero que esto se sienta real, que no parezca Stranger Things, Claro. donde todo es una caricatura. O sea, ya vas al cine a ver dibujos animados con caras humanas. Es como que, no, ya la línea es muy delgada entre Superman y Avatar. claro, y es curioso porque hemos hablado mucho como de toda la construcción física que tiene la película y eso sin duda es uno de los elementos más importantes. Por ejemplo, hay muchos momentos de carreras, ¿no? Como ella sale corriendo a buscar a algo, alguien huyendo de algo, alguien. Y todos esos trayectos eran corridas reales, o sea que nos aventábamos a las 3 de la mañana. Después de otras varias corridas, o sea, como que ese estado también se va acumulando y también te va provocando como pues sí, una energía particular. Se va acumulando cansancio, se va acumulando Desgaste. El estrés enojo, del estrés, cuerpo, etcétera, sí, ¿no? sí, sí. No, y hay dos, y esto para quien, si nos está escuchando un experto en arte dramático, dirá que estoy siendo reductivo, simplista, pero hay dos tipos de actores. Los que simulan o representan emociones, quizá de manera convincente en algunos casos, y los que realmente llegan ahí. Natalia es de la segunda categoría. O sea, Natalia realmente alcanza esos estados emocionales y lo hace con una precisión y una velocidad increíbles. El problema es luego bajar de ahí. Claro. Sacarla de ahí luego es un Claro. poquito complicado. Sobre todo cuando ya va pasando el tiempo, ¿no? Que ya eso sí digo, ya me cansé. Pero si tú ves la película, para mí incluso era realmente impresionante. A veces hasta se me olvidaba cortar, nada más de ver lo que estaba viendo. Y también a veces me sentía culpable, o sea, sentía que de alguna manera, más al estarla dirigiendo, sentía que la estábamos torturando. Pero luego decía, pero es una película, Es ficción. Pero está actuando. pero es real. Pero Pero yo no nosotros... sé si te acuerdas que yo te dije antes en esa bonita previa fiesta, le llamaremos. Ajá, Te ok. dije, ¿estás listo a lo que vamos? Y él me contestó muy tranquilo, pues sí, o sea, como que al principio yo creo que tú entendías que yo te decía, claro, son 16 noches sin dormir, pero yo sabía que Yo no iríamos estaba a por consciente, ello. la verdad, de hasta dónde ibas a llegar. No, sí fui muy ingenuo, fui muy naive, porque no había trabajado con nadie como tú. Bueno, O sea, sí. Peter Coyote, un actor que ha hecho 100 películas, pues, él no, él es de los que simula y representa. Igual Furlong, es pura técnica, Mm, pero es make believe, no están ahí. O sea, yo nunca había trabajado con alguien de método, ¿sabes? Mm. Porque, digo, hay distintos tipos de métodos, sí. hay de métodos a métodos. Tu método me parece, la verdad, muy peligroso, pero definitivamente se ríe siempre ella también. Me parece muy peligroso.
pero la verdad es que dio un resultado, o sea, artísticamente. Pero lo apruebas. O sea. No, bueno, ¿qué te digo? Oye, a ver, platícanos rápido Sí. para poder entender un poquito más de lo que están ustedes hablando. ¿Dónde empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a sorprender de esta Y yo le manera agregaría al director? cómo paras y cómo frenas, porque si te metes tanto en la parte emocional del personaje y en la construcción, estás sintiendo en carne propia, tus emociones se confunden con las de tu personaje, ¿dónde sabes cuándo parar y cómo frenar y que no te merme emocionalmente tanto? No sabe. Todavía no Spoiler, termina. no sabe. Terminamos no sabe, no contestó, no la puede. filmación hace año y medio y todavía Y no sale todavía de ahí. sigue bien pegada. A ver, pues, o sea, creo que así como tratando de hacer una síntesis. Yo vengo de una familia de teatristas. Mi papá y mi mamá se dedicaban a eso, soy hija única. Mi papá, además de ser teatrista, es psicólogo, cosa que hizo que mi infancia fuera, la verdad es que muy poblada como de estímulos relativos a la ficción. Creo que lo que sintetiza la cosa es que a él le gustaba como meterme en juegos sin necesariamente aclarar que los juegos no estaban como siendo parte de la realidad, aunque yo los estuviera asumiendo así. Y, o sea, cosa que a mí obviamente me gustaba mucho, luego ya le veía como un poco el grado de, órale, ¿qué hizo ¿Qué mi es esto? papá conmigo? O sea, sí, él, por ejemplo, me decía, tú puedes llegar a esa tienda y pagar con hojas de árbol. Y yo llegaba a las tiendas durante mucho tiempo en mi infancia, yo, o sea, no te estoy hablando de un día o dos que duró el Sí. juego, no, eran meses que yo llegaba a pagar con hojas de árbol y a mí me cobraban con las hojas. Y él se las arreglaba por detrás como para pagar sin que yo me diera cuenta y para que yo no notara como el artificio, o sea, cosa que es increíble porque me hizo así como una capacidad de creer y de jugar muy padre, pero Sí. luego también eso como que te desfasa un poco ya cuando Llegas a la realidad. sí, llegas con La tus vida amigos real. y les cuentas que puedes pagar con hojas de árboles y se mueren de risa de ti. Pero bueno, ahí empezó como esta cosa medio histriónica. Luego, la verdad es que en un punto yo dije, bueno, o sea, yo actriz no quiero ser porque ya es como algo muy integrado, quiero bailar. Y en ese momento mi papá me dijo, no, chata, tú vas a actuar. Y entonces, pues, vamos viendo cómo. Y yo tenía, o sea, sí había mucha afinidad. Entonces, bueno, me subí a ese tren, estudié teatro aquí en la ENAT, en Bellas Artes. Egresé pensando que iba a ser teatro. Y bueno, el teatro la verdad es que tiene muchos estos procesos. Todo proceso de actuación no va de la simulación. De hecho, es mal visto que tú performes en escenario, simulando, intentando como habitar una forma. Son muy antiguos los métodos de la forma, ¿no? Y pues nada, lo que pasó después de eso fue que me encuentro con Michelle Garza, que es la directora de Huesera. Fue la primera vez que yo dije, wow, yo puedo hacer exactamente lo mismo que hago en mis talleres de postdrama y de la línea entre la ficción y la realidad aquí en el set. Y me encantó. O sea, yo dije, wow, este mundo roquea muchísimo. O sea, se puede y además es una toma y vámonos. O sea, como que no te tienes que quedar ahí 6 horas. Y ya después de eso, obviamente me fui dando cuenta que tenía que sintetizar dependiendo de dónde me paraba. Pero cuando Layo llegó con esta película, dije, órale, esto está intenso porque se puede por aquí, va a estar muy loco. Y esa fue la primera razón por la que le dije que no estaba muy segura de hacer la peli, o bueno, más bien me di mi espacio. Y luego también Largo fue, espacio. Platícanos un ¿De poco más. cuánto? ¿Cuánto también tiempo fue se la hizo el razón por rogar? la que la acepté. 2 meses. Y no fue 2 mesesotes. 2 No meses. fue No, yo nada, pensé, nada. a ver, la verdad es que desde que cuando le escribes un guión a un actor, una actriz específicamente, hay probabilidades, muchas, de que no pueda. Por disponibilidad de tiempo, porque no le interesa, por miedo, por ejemplo, al encasillamiento, que es lo que yo pensé. Dije, es muy buena, debe ser muy inteligente, y si es muy inteligente, no va a querer hacer otra película de terror tan pronto, justamente por miedo a ser encasillada. Pero había otro temor que yo no consideré, porque no sabía qué tipo de actriz eras en El realidad, proceso. porque nunca habíamos trabajado, no conocía tus procesos, pero después me dijo, no, a ver, es que no estás consciente de lo que me estás pidiendo que haga. Y luego, tu guión es muy físico. Y yo, ¿sí? Sí, pues no, ve esta escena y esta escena y esta escena. Claro, lo que pasa es que cuando tú escribes, Claro. estás en un claro. mundo El imaginario, El pero, imaginario, sí, sin sí. límites. pero Claro. es exactamente, todo es muy fluido y abstracto y no, ya lo llevas a la práctica y cuando ves ya estás rodeado de stunts y de gente de maquillaje especial, Con arneses. arneses volando por todos lados, entonces sí dices, ok.
Efectivamente, Sí, esto era se físico. escribe muy fácil. Sí, fue Oye. muy físico y muy retador entonces. Y Olayo, ¿tú teatro? No, la verdad es que ¿En tu futuro? nunca me he involucrado en nada que tenga que ver con teatro. He hecho otras cosas. Ah, hasta, vaya. ¿qué? Una prueba, un reto. ¿Hacer teatro? ¿Te imaginas? No me veo. Es que, no, bueno, quién sabe, uno nunca Stand-up. sabe. Buena Ujú. pregunta. Pero no, la verdad es que sí, siempre he estado como obsesionado con el cine desde que tengo memoria. Y luego me interceptó el radio, entonces hago radio y cine, básicamente. Es lo único que sé hacer. Todo lo demás soy imbécil. También para las otras cosas, pero aún más estúpido y torpe para... No puedes decir eso. Aquí tienes No grandes puede, fans no aquí puede. frente de ti. Sí, y una trayectoria enorme. Soy un gran Sí, no. impostor. Muy bien, los mejores. Ya tenemos que ir cerrando. No nos queremos ir sin hacerles un par de preguntas, si nos permiten. Claro. Nat, ¿tienes alguna actriz favorita de todos los tiempos? ¿Alguna que tú digas, uff, Sí, voy a decir una mexicana además, porque estoy compartiendo película ahorita con ella y me parece que es brutal. Cassandra Changuerotti. Wow. Yo creo que es pues digamos que es la actriz con la que yo más empatizo. Puedo decirte que de lo que último que he visto y esa, o sea, lo que la vi hacer en este último trabajo que compartimos a mí. y es de los Changuerotti, de la familia Sí, sí, sí. Luján Changuerotti? Sí. Una enorme actriz mexicana que además tiene proyectos increíbles en todas partes del mundo, pero bueno, ahorita acaba de filmar la película de Leonora Carrington. Digo, es una actriz, la verdad, que creo que tiene muchísimo más para darnos y que nos va a poner muy en alto porque es una bomba. Sí. Ay, qué padre. Sí. Qué cool. Muy bien. Y Olayo, ya nos vamos con la última. Venga. Antes de cerrar el programa y su visita, que ha sido increíble, yo podría estar Muchísimas horas gracias. escuchándolos platicar de la película y del proceso creativo. La semana que entra vamos a tener aquí en la cabina a Tony Dalton. Y Ah, entonces queremos... Me cae muy bien. ¿Así? Claro, sí. Queremos que le dejes una pregunta porque queremos hacer como esta cadena de que él responda y luego deje otra pregunta para el invitado futuro. ¿Qué le dejarías de pregunta? ¿Qué pregunta quieres que le hagamos ¿Qué a Tony pregunta Dalton por Tony ti? Dalton? Ponlo incómodo, rétalo, ponlo en una posición incómoda si es Ay, posible. No sé si una posición incómoda, pero Ay, yo sé qué. le haría una pregunta Ah, tú le dejas una también. tú. Sí, Ay, tú ahora le vas, dejas los una. dos, Sí, ahora sí, vas. los dos le dejan una. Sí, los dos. No. Es que tengo que incomodar a Tony Dalton. No, Bueno, no. es una sugerencia de uso. Si tú quieres dejarle una pregunta muy amable, puedes hacer lo que tú quieras. Es que la última vez que me encontré a Tony Dalton fue en un gimnasio. Ok. Me estaban dando un tour por un club de ejercicio, el Club Junior, Ok. que está en la Colonia Condesa. Yo estaba pensando inscribirme con mi familia. Y me encuentro en el gimnasio a Tony Dalton. Y entonces estaba ahí platicando con él y me dijo, no, yo te ayudo, yo te entreno o algo así me dijo, ¿no? Y ahora estoy yendo a un gimnasio, justamente, y de vez en cuando se me aparece Tony Dalton ¿Y te entrena? en mi imaginación. Pero tengo una duda. Si entrenas todos los días, ¿no te estás exigiendo demasiado? ¿No sube demasiado el cortisol? Sí, hay quien diría que sí, probablemente. A ver, ¿qué dice Tony Dalton? ¿Qué dice Tony Dalton? ¿Qué querías que preguntara? Pues es lo que... Está bien, no, Yo está quisiera padre. preguntarle acerca de la escena en turno nocturno cuando se resbala con la sangre. Pero él no se resbala. Él no es el que se resbala, es el No, doctor. él es el doctor. Bueno, el yo doctor que quisiera que acosa. nos contara, Es el doctor que acosa a la protagonista. yo quisiera que él nos contara, pues, de su experiencia acerca de filmar en el ex hospital de Es convalecientes. que compartimos locación. Porque Efectivamente. compartimos esa locación. Es cierto. A lo mejor él no llevó un tributo de mezcal. Y No, sí no le creo, Y ahí- dieron y un ahí- sustillo, no sabremos. Lo vamos a Ahí. descubrir la siguiente ¿Qué semana. mezcal fue, por cierto? ¿Se acuerdan? Y si no, ya. ¿qué mezcal de la recomienda? casa. Es de la Ruso. casa. ¿Y a Eran de ustedes la cuál casa les gusta? Ruso. ¿A ustedes cuál les gusta? A mí me gusta el Real Minero, pero cada vez es más caro. Uf. Yo simplemente el brujo lo acepto. No, un Real Minero. Claro, pero brujo, ¿por qué no? Está bien. Es ¿Te patrocina? humilde. Es de alguien, seguramente. Es de algún amigo suyo, seguro. Seguro. Seguramente. Oigan, fue un placer, Sí, me un encantó. honor Sí, tenerlos Muchas aquí. gracias. Sí. Rápidamente, recuérdenos cuándo se estrena Tormento, dónde podemos verla y algo que le quieran decir. 13 de noviembre. 13 de noviembre. ¿Solo en cines? Próximo jueves, que el próximo jueves, solo en cines, efectivamente, es una película concebida y diseñada para las salas de cine. El jueves Sí. se estrena Sí. y estamos, la verdad, bastante emocionados, sobre todo porque
mucho cine no se hace concebido y diseñado para salas. Sí. Como que ya desde el principio están pensando en su ventana en plataforma. Ujú, ujú. Además, creo que es una buena época para que invitemos a que todo el mundo regrese a la bonita costumbre de ir al cine. La Sí. tenemos medio abandonada. Yo sé que el tiempo últimamente es oro, pero ya es momento de que le variemos un poco a las plataformas. Yo Vayan diría, a ver sí, una vayan a buena ver. película mexicana de terror Exacto, producida terror por el mexicano. rockstar Olayo y protagonista, es un rockstar, Es un gran un rockstar. rockstar. y claro que él no protagonizada quiera. por El Natalia Patrone. Solián, Lili Patrone. Lili Patrone Y Rockstar, y rockstar. es Rockstar. Es mucho más Rockstar que cualquiera. Seguimos hablando de ti, Olayo. Pues muchas gracias y recuerden, nos vemos el próximo lunes, por fin es lunes, por ADN Noticias y pues nada, pásensela rico. Gracias. Gracias. Dale shake al lunes, como si fuera viernes, por fin es lunes. La semana comienza con hielo y con flow.